Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Pastrán Rojas, pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez. Actualmente me encuentro cursando el programa de regencia de farmacia y este video corresponde al curso de introducción de regencia de la farmacia como tarea final. A continuación, en el presente video hablaremos de tres temas en específico, abarcaremos tres cosas que van a ser la base de este video. Inicialmente empezaremos con la historia de la regencia de la farmacia, su evolución y cómo esta se ha desarrollado a través de la historia hasta el día de hoy. Seguiremos con la formación que debe recibir un regente de farmacia, es decir, qué se le debe enseñar, qué temas debe abarcar para poder ser un excelente regente de farmacia. Por último, hablaremos de los desempeños, las funciones que va a ejecutar un regente de farmacia de acuerdo a la ley 485 de 1998. Inicialmente, la historia de la regencia de farmacia. Se hace una comparación de que la historia de la regencia de la farmacia, como tal de la farmacia, es un poco más breve que la historia humana. ¿Por qué se dice esto? Porque desde un principio se tiene entendido que el ser humano ha buscado la manera de prolongar su existencia, es decir, dejar una huella más larga o que hacer que su historia dentro del mundo sea un poco más precisa. Para esto pues hay que cuidar la salud, que es lo más importante. Todo comienza, el tema de los medicamentos, el tema medicinal comienza con las civilizaciones, especialmente la civilización romana, la cual dentro de tantas civilizaciones fue la más estable, la que se puede consolidar de una manera más clave en cuanto al tema medicinal. Durante esta época sus medicinas eran de origen natural, eran extractos minerales, extractos vegetales y de animales. Estos extractos eran mezclados ya fueran 2, 3 o más sustancias, con el fin de que cada sustancia abarcara una enfermedad o curara algún envenenamiento que se presentaba en dicha época. Estas mezclas se llamaban triacas, los romanos las llamaban triacas. Durante esta época aparece Galiano, el cual creó un libro llamado La Gran Triaca, el cual es un libro en el cual dentro de su contenido podemos encontrar más de 60 principios activos, los cuales eran utilizados, como ya anteriormente, para curar enfermedades. En este libro contenía el principio activo de cada una de las sustancias, cómo se podía mezclar, con qué se podía mezclar y cómo era su elaboración correcta para poder llegar al producto final, que era el esperado. Seguimos con el año 1397. En este año se crea la primera farmacopea. La primera farmacopea oficial como tal. Es un libro el cual contiene sustancias medicinales de dicha época y también contiene su elaboración un poco más específica, un poco con más sustancias, no como el de Galiano que tenía 60 o un poco más de sustancias, no, sino ya abarca muchas más sustancias y ya es un poco más específico. De allí pasamos al siglo XIX, tal vez uno de los más importantes para la historia de la farmacología. ¿Por qué? Porque es allí donde la farmacología se establece como una ciencia propia e independiente gracias a los estudios de los trabajos que realizó Rudolf Buchheim y Oswald Schmidenberger, los cuales fueron científicos bastante importantes en el tema de la farmacia. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban en estudiar los principios activos que se encontraban en la primera farmacopea, incluso investigaron muchos más. ¿Por qué se dice que se vuelve una ciencia independiente? Porque se consolidaba como si fuera un boticario, es decir, alguien que cuidaba plantas o temas similares. Entonces, es allí también donde, gracias a dichos estudios, se le deja de decir boticario a la persona encargada de los medicamentos, de las medicinas, de las mezclas de dichas sustancias, de los extractos de que veníamos hablando, y recibe como tal el nombre de farmacéuta. Eso fue lo más importante, lo más relevante del siglo XIX. Pasamos al siglo XX, que es el siglo donde
se estudia más a profundidad la farmacología. En el siglo XX ya comenzaron a realizar se comenzaron a realizar estudios más a fondo, se comenzó a generar un control y una restricción en cuanto al expendio y el consumo de sustancias, no solamente en medicamentos, sino también en el tema alimenticio. Durante las 3 primeras décadas se generaron bastantes estudios, trabajos y avances, los cuales como resultado se vio el resultado de sustancias como la insulina, la penicilina y algunas sulfamidas. Continuando después de la tercera década, es decir, después de 1930, podemos hablar de temas más específicos. Aunque se llevaba un control, durante esta época fue cuando se empezaron a ver los efectos secundarios de los medicamentos. Es decir, medicamentos que fueron elaborados muchos antes, que se sabía que se dan para curar una enfermedad, pero pero no se conocía sus efectos secundarios. Fue allí donde se comenzaron a evidenciar dichos efectos. Fue por esto que se comenzó a generar un plan con el fin de bajar la tasa de mortalidad por el tema del consumo de medicinas. Se comenzó a generar un control y además se comenzó a iniciar la práctica de implementar medicamentos en animales antes que en personas, con el fin de analizar la toxicología de dichos medicamentos. Y con esto los laboratorios ganaban conocer un poco más un medicamento, conocer la eficiencia, su toxicología y también, como veníamos diciendo, bajar la tasa de mortalidad. Nos encontramos en los años 1945-1949, que fue cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, tantas muertes, tantas tragedias, ocasionó muchas más enfermedades de las que ya se venían tratando antes. Es decir, que esto que generó que los laboratorios, los farmacéuticos tuvieran que desarrollar estudios más a fondo, creación de nuevos medicamentos. Fue allí donde aparecieron los antibióticos, aparecieron antihistamínicos, aparecieron uno que otro analgésico, aparecieron también antiepilépticos y esteroides. Durante la década del 70 los laboratorios empiezan a generar un plan en donde tenían más específico el tema de la absorción, el tema del metabolismo, la distribución de los medicamentos. Es decir, se comenzaron a generar estudios donde se evidenciara, los laboratorios pudieran evidenciar qué era cómo el organismo asimilaba un medicamento, cómo lo absorbía, qué nutrientes, qué parte del medicamento iba a absorber y qué parte no, porque no se generaba una absorción del 100%. El metabolismo, que es el tema en el cual cómo el organismo va a asimilar el medicamento y cuánto tiempo va a estar dentro del organismo. Y por último, el tema de distribución ya es un tema más de mercadeo, donde donde los laboratorios, las marcas buscaban la manera en la que iban a distribuir sus medicamentos, en dónde los iban a distribuir y de qué manera, con el fin pues, de generar un mayor impacto. Pasamos a los finales del siglo XX, a los años finales del siglo XX, que quiere decir 1985 al 1990. En este siglo, ya como veníamos contando, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, se generan más enfermedades, aumentaron las epidemias, se generan nuevas especializaciones sobre la farmacología, es decir, nuevas ciencias un poco más específicas, las cuales iban dirigidas a ciertas áreas. Estas fueron la de toxicología, la cual se encargaba de analizar y estudiar todo el tema radioactivo, los efectos contraproducentes que podrían generar. Se generó otra rama que fue la medicina clínica. Seguimos con la
farmacocinética, la biología molecular y la biotecnología. Estas fueron las principales 5 ciencias que se desarrollaron inicialmente después de la farmacia, de la farmacología, que fueron un poco más independientes, con el fin de que se generara una mayor eficacia en los estudios y que no se mezclara una cosa con la otra. Este es el tema de la historia de la regencia de la farmacia o de la farmacia. Seguimos con el tema de la formación que debe recibir un regente de farmacia. Un regente de farmacia es una persona que se caracterice por sus componentes tanto en temas químicos, en temas de farmacia, de biología, en temas también informáticos, ¿sí? Debe ser una persona con mucha personalidad y con una amplia gama de conocimiento, la cual le pueda brindar lo mejor al paciente o al cliente. Durante el programa de regencia de farmacia se estudian temas como lo es la química general, herramientas teleinformáticas, química inorgánica, primeros auxilios, biología molecular y celular. También se abarcan temas como la farmacotecnia, farmacognosia, morfofisiología y microbiología. También, obviamente, un futuro regente de farmacia debe generar sus prácticas, las cuales le adquieren experiencia y amplía su conocimiento. Esto es importante ya que a partir de la experiencia uno puede adquirir muchos más conocimientos y le puede brindar a un cliente, incluso a uno mismo, una mayor satisfacción en el tema de que el paciente se va a ver beneficiado por los conocimientos y asimismo pues cumplirá con los requisitos. Ese es el segundo tema. Abarcamos el tercer tema, el cual son las funciones que debe generar, que puede ejecutar un regente de farmacia, de acuerdo a la ley 485 de 1998. Recordemos que no es lo que yo quiera hacer, no, eso está estipulado por la ley, como les dije, la ley 485. Voy a leer textualmente una de las funciones. Dice, dirigir los establecimientos distribuidores minoristas de las instituciones que integran el sistema de salud de seguridad social en salud, que ofrezcan la distribución y dispensación de los medicamentos y demás insumos de la salud en el primer nivel de atención o baja complejidad, bien sea ambulatoria o hospitalaria. Es decir, el regente de farmacia se podrá desempeñar en centros clínicos, hospitales, los cuales se dediquen al tema de distribución y dispensación de medicamentos, como dice, ya sea de primer nivel o de baja complejidad. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es participar en actividades de mercadeo y ventas de productos farmacéuticos, es decir, un regente de farmacia puede cumplir a cabalidad la función de vendedor de medicamentos en una farmacia como en un hospital, en un tema de dispensación, donde se trate productos farmacéuticos. Este es el video realizado para el curso de introducción de regencia de la farmacia. Hasta luego.